Para continuar esta mañana, queremos tratar el tema de los puntos económicos y de la producción que debe impulsar el próximo gobierno. Y claro, para eso hemos invitado al economista Jaime Carrera, al doctor Pablo Lucio Paredes y al abogado Felipe Rivadeneira. Ojalá nos pueda acompañar hasta el final, va a ser hasta las 8 de la mañana, porque Felipe suele tener normalmente más ocupaciones, pero bueno, nos ha aceptado el diálogo. Yo quiero saludar entonces a Jaime Carrera y si bien los puntos que se han analizado, Jaime, ya este es una semana donde hay casi, podríamos decir, una certeza de un presidente electo con una visión de país, pero no se le podrá pedir, Jaime, de un día a otro que comience. El riesgo país ha bajado y eso parece que es una buena, yo diría, una buena señal. Están leyendo desde afuera que esto puede tener un cambio. ¿Cómo se puede avanzar? Yo sé que Jaime Carrera dice, no, lo que se necesita hay que hacer, pero también debe coordinarse con la parte de la pandemia, con la crisis real que ya veníamos viviendo. ¿Cuáles son los puntos principales? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto estar en la radio. Saludos a Felipe y a Pablo Lucio, que seguramente se incorporará. Va a Bueno, el ser Ecuador ya dio el primer telefónica, paso. está ya Pablo Lucio, está, solo que va a ser telefónica la conversación, así es que esté escuchando. Perfecto. Gracias, Eh, Jaime. Mira, Pancho decía que el Ecuador dio un paso gigante, un paso inmenso. Lo que hizo el Ecuador al vencer el populismo es realmente un hito histórico. Es un triunfo de la democracia, de las libertades. Es un triunfo de la sociedad ecuatoriana que va a tener profundas connotaciones en el Ecuador y en la región. Romper esta cadena de populismos y abrigar la democracia y las libertades para encaminarse a otra forma de desarrollo es un hito que debe ser debidamente dimensionado en el Ecuador y lo será también en la región, sin ninguna duda. La sociedad ecuatoriana este rato tiene un aire de libertad, de tranquilidad, de certidumbre. Eso como para valorar lo que pasó el 11 de abril en su estricta dimensión. Debemos estar ufanos, orgullosos de lo que hicimos del 11 de abril. Ahora, ¿qué hacer? Evidentemente que este cambio de aires de esta elección ya tiene sus impactos positivos en el interior del país y en la comunidad internacional. Bajar el riesgo país es una señal muy importante. Yo estoy seguro de que de aquí en más las inversiones van a fluir tanto internas como externas y vamos a respirar otro aire de tranquilidad. Ahora, ¿qué hacer? Porque la tarea no es fácil, sin duda. Esto va a llevar mucho tiempo, reconstruir la economía, reconstruir el fisco, reconstruir la parte social. Nos va a llevar tiempo, pero estamos en la dirección correcta. Primero, el próximo gobierno tendrá que darnos ya una señal absoluta, clara, absolutamente clara de su capacidad de gestión para enfrentar la pandemia. Lo más pronto posible se tiene que vacunar e inmunizar al 70% de la población, que es lo que se requiere. Vamos a ver allí la capacidad de organización del nuevo gobierno y va a ser una señal fundamental de las capacidades de este gobierno para enfrentar lo que debe enfrentar en el futuro. Sin la inmunización de la mayoría de la población no va a haber normalidad económica, porque además no solo depende de lo que se haga en el país, sino en el mundo entero, porque si no hay normalización económica en todo el mundo, pues no van a haber adecuadas relaciones de comercio, de importaciones, de exportaciones, de turismo. Es decir, este es un mundo que tiene que cambiar y está cambiando. Y está Ese es claro. el primer punto, Sí, Francisco. El segundo, inmediatamente el Ecuador, el gobierno tiene que anunciar y ponerse de acuerdo y decir que
que se va a continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es fundamental. Sin continuar el acuerdo con el fondo, no se va a poder en este año obtener 5.000 millones de dólares para arreglar las cuentas públicas y sus necesidades de financiamiento y establecer las bases, los cimientos para el futuro. 3, el Ecuador, ya el gobierno lo ha anunciado, la reforma tributaria va a ser fundamental para la sostenibilidad fiscal y para un ambiente económico sano, para crecer, para atraer inversiones. Ese es un punto esencial para el país. Y parece que está planteando ya el gobierno presidente. Lo ha dicho. ¿Cómo? Sí, decía que el próximo presidente ya lo ha dicho. En unos momentos escucharemos eso, pero sí, Jaime, este cuarto punto sería importante entonces para plantearles tanto a Felipe como a Pablo las otras inquietudes. Hay que preservar la dolarización y creo que el nuevo gobierno está en esa dirección. La dolarización es fundamental para el desarrollo económico del Ecuador del futuro y fue y sigue siendo fundamental para vencer la dolarización. Preservar las reservas del Banco Central, consolidarlo en esa dirección es fundamental. Es fundamental también preservar la solidez del sistema financiero. Recordemos que las crisis surgen por el tema fiscal y por las crisis financieras. El sistema financiero está sólido, entonces hay que continuarlo, preservándolo, no contaminándolo. Y luego el gobierno tendrá que emprender algo que es fundamental, un acuerdo de gobernabilidad de todos los sectores, de élites políticas, económicas, empresariales, sociales. Tenemos que cambiar la mentalidad del país. Y es el punto de inflexión para encontrar acuerdos. Claro, pero ahí viene una cosa que es importante, que va a ser la disposición de las élites, como dice Jaime Carrera, también de la parte política, y esa puede convertirse en un problema ya si es que la asamblea no se logran, más allá de acuerdos de la administración propia de la asamblea, unos acuerdos políticos que tengan unos mínimos de gobernabilidad. Y en este sentido, después del análisis que hace Jaime Carrera, saludo nuevamente al abogado Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial. Es también un reto para los empresarios. Conocen el programa de gobierno del presidente electo, Guillermo Lasso, y él fija mucho en cómo puedan reactivar. Y Jaime nos acaba de decir, esto les puede invitar a invertir nuevamente en el Ecuador, nacionalmente primero, y luego a lo mejor también ese incentivo traerlo desde afuera. Felipe, bienvenido, buenos días. Francisco, un gusto poderte saludar, a mis compañeros de panel, Jaime y Pablo Lucio también, un fuerte abrazo, y a toda su distinguida audiencia. Primero, disculparme de antemano porque siempre se me cruzan con otros compromisos. Sí. Ahora tengo compromisos televisivos a las 7:45 y te pido mil disculpas. No es pura coincidencia, la verdad. Sí, sí. Yo le decía a Milton, averígüele si va a poder acompañarnos, si no hay que verle otra oportunidad. Pero está bien, Felipe, no entendemos eso. Sí, pero bueno, yo creo que 45 minutos sí podemos discutir bastantes temas. A ver, respondiendo a tu pregunta, Francisco, yo creo que es el momento que todos apoyemos al Ecuador. El Ecuador está pasando por una crisis económica muy profunda, por una crisis sanitaria y de seguridad enorme. Las elecciones ya terminaron, ya tenemos un presidente electo, un presidente que efectivamente da tranquilidad a los mercados internacionales, genera la palabra confianza en todo su gran concepto, y eso es importantísimo. Lo hemos visto reflejado desde el día siguiente de que se confirmaron los resultados, ¿no? Y eso es algo extremadamente positivo. Uno respira en el ambiente, ¿no? Conversa con la gente, etcétera. Todo el mundo está, se podría decir, embalado en querer producir, en querer trabajar, en querer invertir. Tenemos que lograr que esa percepción que se mandó hacia afuera se cristalice. Entonces, yo creo que no es un momento de pedir en este momento, la verdad.
Yo creo que es un momento de pensar en qué es lo que vamos a ofrecer cada uno de los ecuatorianos, y el sector empresarial está totalmente comprometido en esto, ¿no? Yo creo que nosotros desde el Comité Empresarial Ecuatoriano hicimos un llamado el día lunes y justamente a eso, ¿no? A decir, señores empresarios, todas las empresas, es momento que ahora sí cristalicen todos los proyectos de inversión que tengan. Tenemos que apostar por el Ecuador. No tenemos un solo minuto que perder. Como le digo, la crisis económica es una crisis sin precedentes y tenemos que poner el hombro y trabajar fuertemente, arriesgarnos muy, muy fuertemente por el Ecuador. Porque el Ecuador no solo necesita de inversión y de sostenibilidad económica, sino que tenemos que lograr una sostenibilidad social. Y ese es el verdadero desafío que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay que generar empleo, hay que pagar más impuestos, pero tenemos que resolver los grandes problemas que tiene la sociedad en materia de desnutrición crónica infantil, por ponerlo un ejemplo, en falta de educación de calidad para la gente, en los problemas de conectividad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dormir tranquilos sabiendo que en las zonas urbanas los niños sí se conectan a Internet, pero vemos imágenes desgarradoras en las zonas rurales donde un niño quiere estudiar, tiene que subirse un árbol? Eso no nos puede dejar tranquilos, a nadie, ¿no? Yo creo que ningún ecuatoriano puede estar tranquilo hasta no tener una conectividad absoluta en todo el territorio, y tenemos que ir hacia allá, tenemos que lograr eso, ¿no? Tenemos también este gran peso de estos 14 años que vive el Ecuador con una corrupción realmente en todos los niveles, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una lucha muy, muy fuerte contra la corrupción. Tenemos que restituir los valores que nos rigen como ecuatorianos, que la mayoría de ecuatorianos tenemos, y que no unos pocos nos han querido tratar de cambiar esos valores. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en reconstruir esa Ay, escala de valores, y tenemos que ver cómo desarrollar oportunidades, o sea, eliminar ay, las de inequidades a las través del desarrollo de inequidades y lograr el éxito en la sociedad. Perdón, Y Francisco. claro, ¿no? Ahí ese es un reto y en el que, claro, se ve el presidente electo apuesta y genera algunas visiones. Quiero saludar al señor doctor Pablo Lucio Paredes para pedirle que en estas dos primeras versiones, tanto de Jaime, estas dos visiones, diríamos, como de Felipe Rivadeneira en representación de las cámaras y eso, sí, este es un momento en donde se convocan a todos. Parece que hay apertura, Felipe lo ha dicho, este es un momento para apostarle al país. ¿Cuáles son estos requisitos previos? El presidente ha hablado de impuestos, el presidente ha hablado de eliminar unos y de fortalecer la recaudación de otros, pero ya hay esta visión, esta cosa más fresca que tiene la democracia, ¿no? Cuando la alternabilidad puede estacionarse. La lectura, Pablo Lucio, que siempre estás en contacto y conduciendo el pensamiento, la reflexión. Bienvenido, buenos días, Pablo Lucio. Sí, gracias, Francisco. Un gusto. Saludo a ti, a la gente que nos escucha, a Jaime, a Felipe. Mira, yo creo que los dos han planteado los temas fundamentales de lo que enfrentamos, ¿no? Que yo diría la debemos resumir en dos o tres palabras. La una es enfrentar la pandemia. La segunda es una serie de acciones y medidas que generen y mantengan la confianza que se ha generado estos días. Y la tercera es pensar y actuar juntos, ¿no? Yo creo que esos son los grandes temas, ¿no? Pandemia, confianza y acción juntos. Esos son los tres grandes temas y son los tres grandes desafíos, lógicamente. El tema de la pandemia requiere una gran capacidad de conseguir las vacunas, bastante más de lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Está hablando de 9 millones de vacunas en los próximos 3 meses, pero además no solo hay que conseguirlas, sino que hay que distribuirlas y vacunar a la gente de manera eficiente, ¿no? Luego, en el tema de la confianza, Jaime mencionó una serie de cosas, como el tema de mantener la dolarización, de fortalecer la dolarización. Yo diría en realidad de no atacar a la dolarización. El tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que en algunos aspectos se va a tener que renegociar, pero me parece que va a haber un apoyo político internacional o geopolítico internacional para que el Ecuador pueda llevar adelante esa renegociación con el Fondo Monetario.
Hay el tema de continuar, por ejemplo, el tratado de comercio con los Estados Unidos y otros tratados, me menciono el de los Estados Unidos porque está en marcha y además es la economía a la cual estamos la economía más grande del mundo a la cual estamos vinculados. En fin, avanzar una serie de cosas y luego, como Felipe señalaba, pues hay todo el compromiso, el actuar juntos es todo el compromiso de todos y en particular del sector empresarial. Ahora, hay una negociación política en la sociedad y hay una negociación política específica con la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí se va a tratar el tema de los tributos. El presidente ya ha señalado, por ejemplo, que él quiere ir bajando el impuesto a la salida de divisas. Hasta finales del gobierno, dicen, ¿no? Sí, irlo bajando. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Es una barrera muy mala para la economía ecuatoriana. No ha hablado, pero me imagino que no está en su plan el subir el IVA, lo cual lo tiene que negociar con el Fondo Monetario, de eliminar el 2% que se le carga a los microempresarios, y sobre todo ha hablado, y lo ha dicho muy claramente, él ha dicho, yo conozco gente que tiene muchísimo dinero. Está muy bien, sí. Y cuando uno ve los impuestos resulta que no paga nada, entonces uno se hace la pregunta cómo es que llegó a enriquecerse si nunca pagó un solo centavo de impuestos. Es decir, atacar la evasión es un tema fundamental. Otro tema que me parece muy importante, que se requiere apoyo político de la sociedad y político de la Asamblea, es el tema de la reforma laboral. La reforma laboral, como yo uso esa expresión que me parece quizás sensata, es una reforma laboral de sentido común. Es decir, si uno pregunta a los trabajadores y a los empresarios qué cosas se deben hacer para mejorar el entorno laboral en el Ecuador, yo estoy seguro que todo el mundo se puede poner de acuerdo sobre 3 o 4 cosas fundamentales. Entonces, pero la reforma laboral es una negociación política, digamos, en la sociedad. Lo que mencionaba de la apertura externa, ¿no? Bajar aranceles, el SD, tratados de comercio, etcétera. Ese es un tema que también en algunos aspectos requiere de negociación colectiva, ¿no? Pero en todo caso hay 3, 4, 5 temas fundamentales que tenemos que unirnos para apoyarlos. Y siempre, como sabemos, un buen acuerdo no es un acuerdo en el cual el un lado dice, wow, obtuve todo lo que quería, y el otro dice, tuve que ceder en todo lo que conversamos. No, un buen acuerdo es de cada uno trata de entender el punto de vista del otro y tratan de llegar a espacios de convergencia. Como se dice, una buena negociación es donde ninguna de las dos partes está absolutamente siente contenta, que perdió, ninguna de las dos partes está absolutamente impactada, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que caminar en esos acuerdos políticos, ¿no? Claro, y esos acuerdos pasan también por primero revisar lo que ha pasado. El señor presidente Moreno, quien se refiere a lo de la mesa servida, dijo lo siguiente. La deuda que decían que alcanzaba, si mal no recuerdo, 23 o 24 mil millones de dólares, había sido una deuda de casi 70 mil millones de dólares, prácticamente impagable. Se hubiera requerido en el primer año casi el presupuesto de educación, de salud y algo de seguridad para pagar solamente el servicio de la deuda. Y se venían los momentos más difíciles. Es por eso que nosotros inmediatamente acudimos a renegociar los bonos que estaban en manos de los tenedores del exterior. Los renegociamos en unas condiciones extraordinarias que inclusive nadie lo creía, y los renegociamos por haber tomado la decisión de haber sido honestos y transparentes, pagando primero 340 millones de dólares. Perdóname si la memoria me es un poco infiel con respecto a la cifra, pero pagamos. Y en ese momento todos reconocieron que éramos un Estado honesto. Vino la renegociación de los bonos, ahorramos 1.500 millones de dólares del capital, permitimos que el próximo gobierno no tenga que pagar capital 2 años, después de 4 años, perdón, e intereses después de 2 años. Si yo dejo la mesa servida, no. La mesa servida no estará nunca, creo yo. Lo que sí puede haber es condiciones adecuadas como para poder salir adelante, para poder reactivar la economía y poder, por supuesto, continuar con el programa de vacunación que permitirá que los ecuatorianos vuelvan a trabajar, y que es lo que deseamos a todo el mundo, que se vuelva a trabajar y que todos nos encaminemos nuevamente por sendero del desarrollo. Bueno, esta es ya una declaración menos pomposa, diría yo,
pero que sí nos habla de esta renegociación de la deuda que todos, de alguna manera, Jaime, valoraron también y se veía que eran unos pasos en firme. ¿Cuánto puede pesar lo que queda de deuda para manejarlo? ¿Cómo puede manejarse, diría yo, este tema? Él vincula todo esto, como ustedes también han dicho, sobre la vacuna, el enfrentar a la pandemia. ¿La deuda es un peso también para este próximo gobierno, Jaime? Bueno, la deuda realmente ya no, porque la renegociación fue muy importante. Se redujo el valor del pago de intereses, de un monto muy importante, y también el pago de amortizaciones. Eso no, pero como bien lo dice el presidente actual, la mesa no quedó servida. Y permíteme citar algo que abona en esa dirección. El día sábado, antes de las elecciones, no sé si fue en la noche, el presidente envió al registro oficial la publicación de la Ley de Educación Intercultural. Esa ley fue tramitada o propuesta en la Asamblea y aprobada por la Asamblea, no fue iniciativa del Ejecutivo. Y esa ley aprueba el aumento del básico del magisterio de 700 a $1,000, lo que significa para las cuentas públicas más de $1,000 millones de gasto en la masa salarial adicionales, lo que hace subir el déficit al menos a unos $6,000 millones en este año. Y además esa ley establece distorsiones o cargas financieras para el presupuesto público en el futuro importantes. Los maestros se van a jubilar a los 30 años sin límites de edad. El básico del magisterio en los siguientes años tendrá que ser 2.5 veces el mínimo vital, lo que quiere decir que si cada año sube el mínimo vital, sube el básico del magisterio. Entonces, no es posible, es realmente inadmisible, no es responsable que al término de este gobierno y al iniciarse el próximo, se emita una carga, una ley de esta dimensión que tiene pocas responsabilidades fiscales. Y en un tuit del presidente actual y del presidente de la Asamblea, establecen que el próximo mandatario seguramente habrá imaginado cómo va a financiar esto. Y luego el presidente de la Asamblea dice, hemos cumplido con el país. Estas cosas son las que hay que cambiar en el futuro. Debe haber responsabilidades económicas, responsabilidades fiscales, porque así no se puede esperar que el país progrese. No se puede esperar tamañas irresponsabilidades. Entonces, todo esto tenemos que cambiar. Tiene que haber otro relato en el futuro. Ahora, mira tú que para esta ley votaron 126 asambleístas de todas las tendencias. El populismo por total. Responsabilidad. Estas mismas tendencias deberían, al inicio de la nueva asamblea, generar los ingresos para cubrir esto. Porque además no es constitucional. La Constitución dice en 2 artículos. 1, que las iniciativas de gasto solo deben provenir de leyes que aumenten el gasto, solo deben provenir del Ejecutivo. Y en otro artículo la Constitución dice que ninguna ley que aumente el gasto público no puede aumentarse sin financiamiento. Entonces, estas cosas son las que hay que cambiar. Pero si el presidente no lo veta. O sea, no se puede continuar así. Pero si el presidente no la ha vetado, y aquí debatimos sobre el tema de la jubilación y decíamos, oigan, tomen en cuenta lo que diga la Seguridad Social, no es posible, era como los 25 años de la jubilación de la mujer. O sea, suena bien, pero no hay, como dice Jaime Carrera, los ingresos, Jaime. No hay los ingresos, y además es reeditar las prácticas de irresponsabilidad que hubieron en décadas anteriores. ¿Recuerdas tú cuando se inició la democracia en el 80? ¿Qué es lo que se hizo primero? Duplicar los salarios de los trabajadores y del sector público. Desde allí se iniciaron todos los males fiscales nacionales. Desde allí
desde allí. Entonces, este relato, a propósito de este renacer de la democracia, de los empeños que tenemos que hacer, en la obligación de hacer las cosas bien en toda la sociedad. Estas prácticas no tienen que repetirse en el futuro y ahora las cuentas públicas quedan más complicadas. Entonces la Asamblea tiene la obligación de generar ingresos para esto y no solo para esto, sino para reducir el déficit fiscal que va a recibir el próximo gobierno. Entonces, este género de responsabilidades son los que necesitan acuerdos, consensos políticos en la Asamblea y acuerdos políticos de toda la sociedad, de empresarios, de trabajadores, de los políticos, de los sectores sociales. Este es el cambio. Este es el cambio, si no se da, que necesitamos en el país. Si no se da así con esta concepción, pero el presidente electo envía un mensaje a los empresarios y es el siguiente. Nuestro proyecto de reforma tributaria que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno no tiene por objetivo incrementar impuestos, todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, pagas. Si no ganas, no pagas. En segundo lugar, aquí en el Ecuador hay un llamado impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto al ingreso de divisas, porque no te cobran al ingresar, sino cuando sacas tu dinero. Nosotros vamos a plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los 4 años de gobierno. Por ejemplo, también para reactivar la economía, el sector turístico, queremos plantear una opción para que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante 4 feriados del año pueda bajar el IVA a determinado nivel a efectos de promover el turismo interno, promover la demanda interna. No tenemos previsto crear un impuesto ni aumentar las tasas actuales. Y en este caso lo que le decía el dicho popular, no hay peor cuña que del mismo palo. Yo sí me conozco el ambiente del sector privado y bueno, el que no ha pagado durante 10 años, no me diga, a ver, explíqueme cuál es la vida de lujo que se lleva, cómo es posible eso. Y claro, ahí Felipe, ahí hay un mensaje. Está diciendo que hay sectores, que él los conoce bien, que no están pagando. Y que entonces, claro, podrían decir, ¿para qué? Para que se roben la plata. Bueno, eso es otro tema. Pero que hay que pagar, que hay que buscar y usted nos decía hace un momento que hay este compromiso empresarial o que usted cree que hay para relanzar nuevamente al Ecuador, Felipe. Estos mensajes del presidente electo, ¿cómo los analizan, los están pensando el sector empresarial? Bueno, yo creo que son mensajes lógicos, ¿no? Es decir, el empresario honesto, el empresario que cumple con todas las condiciones para ser catalogado empresario, cumple con todos los preceptos básicos, ¿no? Y uno de esos es el pago de impuestos. Entonces, aquí lo que dice el presidente electo es algo muy, muy lógico, ¿no? No se puede vivir en una sociedad donde la trampa sea la ley de vida, al contrario, más bien lo que tiene que buscarse es justamente la transparencia, la honestidad y el aporte a la sociedad. Eso es fundamental y eso desde el Comité Empresarial Ecuatoriano siempre lo hemos manifestado y siempre lo hemos defendido. Y quien evade impuestos tendrá que controlarse con todo el peso y el rigor de la ley. Eso es fundamental en un país normal. Lo que pasa es que a veces en esta sociedad tan fragmentada, tan compleja que hemos vivido los últimos años, las cosas normales nos parecen raras. Y esa es la verdad. Entonces tenemos que más bien buscar la normalización, el tener los deberes cívicos, morales, éticos y legales que se cumplan en todo estamento de la sociedad, como yo decía, ¿no? Hay que reconstruir los valores, no que, acuérdese, Francisco, hace unos tiempos atrás, hace 1 año y medio, que veíamos caso tras caso tras caso de corrupción y qué mensaje estábamos dando a la sociedad, ¿no? Es decir, preferible robar y hacerte rico de la noche a la mañana que trabajar honradamente durante 30, 40 años para dejar un patrimonio a tu familia. Eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que totalmente atacar el problema de raíz. Sobre los otros temas de impuestos que menciona sí. Perdón, ahí hay una cosa que también vale la pena decir, que
en estos juzgamientos de la corrupción han estado empresarios. El tema no es solo de lo público, también es de lo privado. Y creo que ahí ustedes también como la élite que componen las élites del país deben tener también una posición, ¿no? Porque son miembros algunos de varias de las cámaras de los que han sido juzgados, Felipe. No, y la posición es muy simple, ¿no? La posición es muy simple, condenar absolutamente todos los actos de corrupción de la parte privada. Es que lo que pasa es que si vivíamos en un modelo totalmente clientelar, donde no me acuerdo quién fue que lo dijo, que habían dos conceptos diferentes al empresario, que era el empresario y el empresucio, ¿no? El empresario era aquel que siempre está tratando de sacarle provecho al Estado, y el empresucio es aquel que le saca provecho y encima más no cumple sus obligaciones. Esos dos conceptos tienen que ser totalmente atacados y vetados, y así lo hemos hecho y lo hemos sido muy, muy frontales, porque hay que condenar esos actos desde donde vengan. O sea, eso no hay ninguna duda, y que no le quede duda que nosotros desde el Comité Empresarial Ecuatoriano vamos a atacar siempre esas malas prácticas, porque no colaboran a construir una mejor sociedad, y peor aún cuando se trata de fondos públicos, que en mi forma de ver se parece uno de los robos más criminales, porque uno está quitando recursos para generación de educación, para generación de obra pública, para los más pobres y los más necesitados de la sociedad. Es totalmente inaceptable que se dé paso a ese tema. Y sobre el otro tema que menciona el presidente Lasso, sobre el impuesto al 2% de los microempresarios, ese impuesto a las ventas debió haber sido siempre opcional. Y así se lo concibió. Lamentablemente no se aceptó de esa manera, porque puede ser que para empresas, microempresas, era más fácil acogerse a un régimen del 2% de las ventas, porque se elimina toda la tramitología, todo el hecho de tener que estar cuidando cada papel, cada recibo, etcétera, y que se aplique opcionalmente, voluntariamente ese esquema, era lo necesario. Lamentablemente se lo hizo obligatorio, y encima más el SRI cometió una cantidad de errores enormes en el catastro del microempresario y metió a quién era y a quién no era. Entonces, eso tiene que cambiarse desde el primer día. El segundo, el tema del impuesto a la salida de divisas, ya lo dijo Pablo Lucio, no voy a repetir. Yo creo que es fundamental que eso se vaya derogando en el tiempo para inyectarle mayor competitividad al sector exportador, comercial, industrial, etcétera, en materias primas, de bienes de capital, porque al final termina siendo un arancel del 5% que encarece absolutamente todo y elimina la posibilidad de competir en el mundo exterior. Eso es fundamental. Nosotros como comité también tenemos una propuesta de simplificación tributaria que le vamos a presentar al presidente Lasso en los próximos días, para que incluya, y hay una cantidad de tramitología, cantidad de temas que entorpecen la labor diaria. No significa reducción de impuestos para nada, pero sí significa una simplificación, y allá es donde tenemos que ir para que el sistema sea lo más transparente, lo más sencillo, y que las empresas puedan seguir contribuyendo con la construcción de una mejor sociedad, como lo dije hace un momento. Y esto entonces, este compromiso, Pablo Lucio, yo quisiera que escuches también lo que dice sobre lo tributario el presidente electo. El Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público, un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia, y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad. Y por último, tenemos un problema moral y ético, porque penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha entereza, con mucha decisión.
Y esto es entonces esa entereza y decisión que le hace tener, diría, que pinta la esperanza a Pablo Lucio. Pero también, si es que se elimina el impuesto a la salida de capitales, vamos a ir perdiendo. Se dice que son más de $1.000 millones que se recaudan. ¿Eso se puede compensar por algo más, Pablo Lucio?